Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando del otro lado. Vamos a dar inicio a la primera clase teórica de la materia Historia Social y Económica correspondiente al año 2021. En primera instancia, darles la bienvenida a todos aquellos que no pudieron estar en la clase de presentación de la materia. Es un placer poderme encontrar con todos aquellos que no estuvieron en la primera instancia, darles la bienvenida y obviamente estar atento a cualquier consulta o duda que pueda haber surgido en el ámbito, podemos decir, de la inscripción en la plataforma. Algo que les pido, por favor, es que controlen sobre todo el tema de la inscripción, si han sido bien catalogados en el aula, porque de repente me han llegado varias planillas, ¿sí? Y en función de eso yo he ido registrando a cada uno de ustedes de manera manual, así que puede haber algunos inconvenientes. Hubo el caso de algunos alumnos, creo que fueron 2 o 3, cuyos correos no los pude ingresar para poder catalogarlos. Así que si no están saliendo en plataforma, ha sido un problema de que el correo no les está funcionando para catalogarlos y eso ya lo tienen que solucionar con sección alumnos. Sí, Diego, te escucho. ¿Cómo le va, profe? ¿Me escucha bien ahí? Perfecto, perfecto. Decime. Bien, le quería hacer una consulta. Estuve viendo el video que mandó el otro día, que grabó, y la semana que viene tendríamos en teoría desde las 13 hasta las 15 el jueves, ¿verdad? Sí, mira, te explico en líneas generales cómo estamos llevando adelante el cursado. En este cuatrimestre estoy sin ningún profesor adjunto. La profesora adjunta que me acompañaba el año pasado en la materia renunció. Y obviamente está muy lerdo el tema de nombramiento por parte de la universidad. Entonces, un arreglo al cual yo llegué con los directores de carrera, tal el caso de Norma y tal el caso de Sebastián, fue trabajar a partir de clases sincrónicas y asincrónicas con los diferentes grupos. Por una cuestión de disponibilidad horaria y por un tema de que yo también trabajo en la facultad y en otras facultades y en otros institutos de formación, los horarios, sobre todo para el turno de la mañana, me resultaban sumamente complicados. Así que lo que yo les propuse era hacer una clase por la mañana y otra clase por la tarde, ¿sí? Todas las semanas. En este caso, la primera clase inaugural de la materia sería por la tarde. La semana que viene iríamos con una clase sincrónica por la mañana. De todas maneras, está previsto para aquella persona que no pueda estar presente, ya sea a la mañana o a la tarde por una cuestión de trabajo, y que justo yo dé la clase en el turno que a él le corresponde, no hay ningún inconveniente, la clase va a quedar grabada, y lo mismo yo voy a ir registrando las asistencias que vaya teniendo de esa persona a lo largo del cuatrimestre. Esta forma de cursado no es lo ideal, pero es la que a mí me queda porque obviamente no puedo dar 2 clases en comisiones diferentes, días diferentes, porque no me están consiguiendo los horarios de otro trabajo. Y por eso, bien, profe. Sí, justamente por eso le quería hablar. En el caso mío, de Agustín Fernández, creo que Juan Manuel Segovia, si no me equivoco, trabajamos hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, y bueno, por ahí por el tema de la asistencia más que nada. Por la clase no hay ningún problema. No te hagas problema, porque yo voy a registrar las asistencias que ustedes tengan por la tarde, ¿sí? Porque vos estás anotado en el turno de la tarde. Entonces yo te voy a registrar, igual que a tus compañeros, la asistencia por la tarde. La mañana, cuando toque por la mañana, es algo opcional para los chicos de la tarde. Por eso las clases se graban para que ustedes la puedan ver en cualquier momento del día, cuando tengan disponibilidad horaria, ¿sí? También en ese sentido, para los que recién ingresan, he previsto el tema de los parciales. Y si ustedes se han fijado en la clase que grabé en plataforma, yo les dije que aproximadamente todos los parciales van a ser los sábados por la mañana, como para ya dejar fija la fecha y que no implique por ahí cambios repentinos en relación a otras materias que ustedes tengan que rendir a lo mejor en el transcurso de la semana. Y siempre me ha dado buenos resultados el sábado, o sea, porque a lo mejor hablo en la plataforma a las 9 de la mañana, se cierra a las 12, es un horario prudencial como para que ustedes puedan hacer el parcial sin problemas y tengan el tiempo apropiado para resolverlo. Bueno, Diego, no sé si tenés alguna pregunta más para hacer.
No, profe, muchísimas gracias. No, por favor, por favor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta primera clase de Historia Económica y Social. ¿Sí? Yo sé que muchos cuando entraron a la plataforma a lo mejor se plantearon esta pregunta. ¿Por qué el profe nos habla de historia económica y social y en la plataforma figura como historia económica mundial y argentina? Sencillamente porque ha sido tal vez un error en cuanto a la gente que programa la plataforma, ¿sí? Que abre las aulas con esos nombres. La materia cambió de denominación ya el año pasado con la aprobación y la reestructuración de los planes que tuvo la Universidad Católica, tanto para la carrera de contador público como para la carrera de la licenciatura en administración. Entonces, bueno, esos nuevos planes previeron el cambio en cuanto al nombre, en cuanto a los contenidos que se venían trabajando y también en ese gran cambio que se produjo al interior de los planes de estudio se incorporaron algunas otras asignaturas que no estaban previstas y otras obviamente han desaparecido. Todos los planes tienen como una modificación a lo largo del tiempo para que los mismos estén actualizados y respondan a las necesidades del mercado una vez que ustedes salgan a competir, yo digo, en el sistema laboral. Bueno, vamos al tema de las teorías económicas, ¿sí? Yo voy a hacer una pequeña presentación. Como siempre les digo del otro lado, a los que me están escuchando, por favor díganme si se observa bien lo que estoy presentando. Yo voy también a ir haciendo como un paréntesis para que ustedes puedan ir preguntando. La idea es que la clase no sea simplemente un monólogo mío, sino que también pueda surgir una instancia de preguntas o salvar por ahí alguna duda a medida que vayamos avanzando. La idea es que ustedes tengan una participación más activa, ¿sí? En la misma, más allá de que va a estar grabado, pero bueno, que puedan participar, que puedan preguntar y hacer algo un poco más dialogado y no simplemente una exposición magistral de una clase que termina por ende siendo aburrida. O sea, la idea es todo lo contrario. Tratar de que haya participación, tratar de que pregunten y ir avanzando al unísono en los temas que vamos a ir trabajando. Bueno, ahí hago la presentación. Alguien que me diga del otro lado si se está viendo lo que presento. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí vamos avanzando entonces con las teorías económicas. En principio, quiero empezar esta clase con una pregunta, ¿sí? Que seguramente muchos de ustedes se han hecho al momento de elegir la carrera y al momento también de pensar en una opción de lo que sería una futura profesión en el ámbito de la economía. La pregunta básica que ustedes seguramente se han hecho y que por ahí les pueden haber preguntado a otras personas es ¿qué es la economía? La economía hoy por hoy es entendida como una ciencia social que estudia sobre todo el tema de la producción, distribución, consumo de bienes y servicios, denominándose en este sentido teoría económica, sobre todo a la ciencia dedicada a su estudio. Las teorías económicas, para tratar de ir sintetizando o generalizando una idea, son modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica. En la teoría económica, sobre todo, se conocen dos enfoques que seguramente ustedes en el desarrollo futuro de la carrera, a partir de otras materias, en otros años, van a ir trabajando, yo diría, de manera más detallada. Lo que nosotros hacemos acá es simplemente una mención de estos dos enfoques que estoy seguro que van a trabajar más adelante. Un enfoque tiene que ver con lo que se denomina microeconomía, que estudia el comportamiento de los agentes económicos, consumidores, trabajadores, empresas y mercados, y otro enfoque tiene que ver con la macroeconomía, que se encarga sobre todo del estudio global de la economía, del monto total de bienes y servicios producidos generalmente, del total de ingresos, del nivel de empleo, etc. Avanzando un poquito más en la presentación, si vamos ya al ámbito propio de nuestra disciplina, que es sobre todo la cuestión de la historia, las teorías económicas se basaron en temas relativos sobre todo a la aparición de la moneda, la cuestión del comercio internacional, la producción de bienes, el ciclo económico, la teoría del equilibrio, la inflación, el ahorro, la inversión y otros aspectos que podríamos denominar de carácter macroeconómicos.
En el ámbito tanto de esta clase, ¿sí?, como de la clase de la semana que viene, nosotros nos vamos a enfocar en estas teorías económicas que yo acá les estoy presentando. En el día de hoy nosotros vamos a tratar de avanzar sobre las tres primeras teorías: la teoría mercantilista, la teoría fisocrática y la teoría clásica. Y ya para la semana que viene intentaríamos avanzar sobre las otras tres, que tienen que ver con la teoría keynesiana, la teoría denominada estructuralista y la teoría actual, que podemos decir está presente sobre todo en la economía de buena parte del mundo occidental, que es el neoliberalismo. Y que estoy seguro muchos de ustedes han trabajado, han analizado, escuchado a lo mejor programas televisivos, de la mano de algunos economistas, o por qué no, también en el ámbito del secundario con algunos profesores de mi disciplina que a lo mejor en algún momento le hablaron podemos decir, de la implementación de las políticas neoliberales, sobre todo en el ámbito de nuestro país. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe. ¿Me van escuchando bien? Sí. Sí, profe, buenas tardes. Te hablo Valentino. Profe, una duda. ¿Después nos va a subir esta presentación? Ya está subida en la plataforma. Ya está subida en la plataforma. Anda a la plataforma y ahí la vas a estar viendo. Es un Prezi, ¿sí? Es un Prezi el que estoy utilizando para hacer la presentación. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Se va entendiendo? Díganme si voy muy rápido, muy lento, para ir también, de alguna manera, acoplándome a los que me están escuchando. Se entiende, profe. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguimos avanzando. La primera gran teoría que nosotros vamos a ver tiene que ver con lo que se denominó el mercantilismo. Y acá venimos tal vez a los principales inconvenientes que muchos de los alumnos que entran al primer año de la universidad tienen, sobre todo en el ámbito de la historia, que es poder ubicarse en tiempo y en espacio, que es una necesidad que tienen que ya tener resuelta a esta instancia, o si no la tienen, tienen que tratar de resolverla en el transcurso del tiempo, porque nosotros, en esta materia sobre todo, vamos a hablar de mediados de siglo, fines de siglo, comienzos de siglo, y bueno, ya hay una necesidad como de poderse ubicar. La teoría mercantilista nosotros la vamos a definir en una primera instancia como un conjunto de medidas de política económica, ¿sí? Y fíjense la palabra que estoy utilizando, o las frases que estoy utilizando: conjunto de medidas de política económica. Sobre todo acá, en esta presentación que ustedes están viendo, habla de que consistió en un conjunto de ideas políticas y económicas que considera que la prosperidad de una nación o Estado depende del capital que pueda tener y que el volumen global del comercio es inalterable. Ya van a ser algunos conceptos que nosotros vamos a ir avanzando, ¿sí?, a medida que vamos pasando cada una de las filminas de la presentación, y lo van a ir, yo creo, entendiendo. Se basa en un principio básico que es la riqueza generada a partir del comercio. Fíjense, yo acá me quiero detener sobre todo en este punto, ¿sí? El mercantilismo, ustedes lo tienen que tomar como un conjunto de medidas de política económica. Pero a ver, esta teoría mercantilista, y sobre todo esto quiero dejarlo sumamente claro, no fue, y escuchen bien lo que les digo, no fue una escuela de pensamiento económico. ¿Se entiende? O sea, no fue una escuela de pensamiento económico, sino que fueron conjuntos de medidas de política económica. Generalmente, estas medidas de política económica fueron impulsadas por hombres pertenecientes a diferentes estados de Europa. Duró aproximadamente unos 300 años. Desde el siglo XVI, ya ahí está el primer inconveniente que yo les decía, comienzos de este siglo, entonces nosotros nos estaríamos ubicando aproximadamente en el año 1500, ¿sí? Y se desarrolló en varias regiones y países de Europa, hasta aproximadamente finales del siglo XVIII. Muchos autores coinciden que esa finalización tiene que ver o guarda relación con lo que ustedes conocen con el nombre de Revolución Industrial. Hay una fecha que muchos economistas utilizan para tratar de definir estos parámetros entre el comienzo y el final, que tiene que ver con la producción en el año 1776
de una obra, tal vez de uno de los principales economistas de la historia económica mundial, que va a inicializar la primera escuela de pensamiento económico, que se llamó Adam Smith. ¿Sí? Adam Smith fue un filósofo escocés que va a plantear en su libro una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Ese fue el título que Adam Smith, sobre todo, va a pensar para, yo diría, poder explicar todas estas grandes transformaciones o profundas transformaciones que se van a producir, sobre todo en el tiempo que a él le tocó vivir, en el ámbito tanto social como en el ámbito económico. Bueno, avanzando un poquito más, yo diría que uno de los principales o los principales representantes de esta escuela, de la teoría mercantilista, son el señor Thomas Moon, William Petty y Jean Colbert. ¿Sí? Ya vamos a avanzar un poquito sobre algunas de las ideas de estos personajes que yo estoy acá mencionándoles. Las principales ideas, sobre todo, tienen que ver con algunas cuestiones que yo acá les menciono. La riqueza de una nación se basa en acumular oro y plata. Y ya lo vamos a desglosar, yo diría, con detenimiento. Si ustedes me permiten, del otro lado, me gustaría hacer como una breve introducción o una breve contextualización de la situación previa a la llegada de los mercantilistas, ¿sí? Al ámbito, podemos decir, de lo que es política económica. La teoría mercantilista va a aparecer con lo que podemos decir la desaparición de las formas de organización medieval, o sea, todas aquellas formas de organización económica existentes en el periodo que se denominó Edad Media, empiezan a cambiar, ¿sí? Empiezan a transformarse y van a influenciar sobre todo en la vida económica de diferentes estados europeos. Sobre todo, estas transformaciones van a comenzar a gestarse en este periodo de la historia que se conoce con el nombre de Edad Moderna. Se van a generar grandes cambios, sobre todo yo diría en el pensamiento católico. Muchos seguramente en el secundario han visto la famosa reforma protestante, el cisma católico, la aparición de otras miradas religiosas como el calvinismo, el luteranismo. Bueno, estos cambios empiezan a marcar una profunda transformación social que se va a ir gestando ya en la Edad Moderna. Por otro lado, también el contexto tan especial de esta época marca, yo diría, una reestructuración en la organización del sistema colonial, sobre todo a partir de la denominada conquista, colonización, exploración que llevan adelante primariamente España y luego Portugal, ya en América, ¿sí? Y en un tercer punto podemos hablar de la expansión del comercio a nivel global, ¿sí? Todo esto llevó a la adquisición de nuevas formas de producción, de cierta manera, y a la generalización de la economía, de lo que podemos llamar de mercado. A partir de acá comienza a haber, yo diría, una influencia de lo que nosotros llamamos pensamiento mercantilista. Si ustedes me dicen, profe, pero ¿cuál sería el objetivo de los mercantilistas? Sencillamente, y esto quiero dejarlo bien en claro, el objetivo que perseguía un mercantilista no era otro que incrementar la riqueza de una nación. En este marco de poder explicar en qué consistía la teoría, yo he tratado en líneas generales de ir avanzando sobre algunos puntos que creo que son importantes para que ustedes tengan en cuenta en cada una de estas teorías que vamos a ir trabajando. La teoría mercantilista obviamente tiene determinados autores que son referentes de la misma. Tiene también lo que diríamos o cobra importancia la llamada balanza comercial, la importancia que cobre el Estado. Podemos dentro de esta línea definir diferentes tipos de mercantilismo y sobre todo analizar el tema de la riqueza.
Yo digo que estas son algunas de las cuestiones fundamentales que vamos a trabajar en el ámbito de esta teoría. Estas ideas fueron desarrolladas por hombres generalmente de negocios o muchas veces pertenecientes al Estado, que tenían por lo general mucha influencia en comunicar sus ideas para lograr de alguna manera acrecentar las riquezas de la nación. Yo recién les hablaba de autores que tienen que ver con el mercantilismo. Hay 5 autores que podemos destacar y que son referenciales en cuanto a esta mirada económica. Uno es Num, otro es Knorr, otro es Milnes, otro es Kohlberg y otro es Petty. ¿Sí? Son 5 autores que podemos decir son los más importantes que va a tener esta teoría. Una de las grandes preguntas que hacemos al interior de la misma es cómo se podía obtener riqueza de la nación, para la nación, perdón, cómo podíamos llegar a obtener riqueza para la nación. Sobre todo los mercantilistas creen que esto se puede lograr a partir de lo que llamaron la balanza comercial favorable. La balanza comercial favorable tiene que ver fundamentalmente con el tema del valor de las exportaciones que tiene un país. Cuando yo hablo del valor de las exportaciones que tiene un país, hago referencia fundamentalmente al ámbito de lo que podríamos llamar bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios que la nación tiene u ofrece. Sobre todo, acá la idea es manejar el tema de las importaciones, mayormente de estos bienes y servicios, ¿sí? Que se le compra al resto del mundo. Ya acá lo vamos a ir entendiendo de alguna manera. El saldo favorable de esta cuestión económica tiene que ver con el pago en metales preciosos, ¿sí? Y esto va a permitir el incremento de la riqueza de la nación. Por eso yo les decía, en cuanto a las ideas principales de esta teoría, que tenía que ver fundamentalmente con la acumulación de oro y plata. Y por eso en un primer punto que yo ahí les estoy mostrando en la filmina, dice, la riqueza de una nación se basa en acumular oro y plata, ¿sí? Para que el comercio exterior de ganancias es necesario vender mucho, lo que sería exportar, y comprar poco, importar. Para comprar poco en el exterior es necesario que el país produzca todo lo que necesita para abastecer a su población. Estamos hablando de una cuestión de autoabastecimiento. Para producir lo que la población necesita, se debe favorecer a las industrias del comercio. De ser posible, se deben hacer más productos de los necesarios dentro del país para poder vender los que sobran al exterior. Ya si al venderlos ingresa más dinero al país. En líneas generales, son algunas de las principales ideas que estos autores comienzan a gestar, sobre todo en el ámbito de esta teoría. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va escuchando bien? ¿Me van entendiendo bien? ¿Hay alguna pregunta? Le tengo una consulta. Decime. Sabe que yo en el colegio tuve economía y se habló de cierta manera sobre esta teoría, en el cual hablaban sobre Antonio Serra, que bueno, fue parte de cierta manera que incluye entre los mercantilistas, y se me parece raro que no apareció como entre los principales. ¿Por qué razón no lo incluiría? Hay mucho, a ver, yo estoy tomando simplemente 5 referentes de la escuela. Esto no quita de que pueda haber otros referentes, ¿sí? En el marco o en el contexto español o latinoamericano, que de alguna manera también asintieron o ofrecieron, yo diría, miradas en cuanto a la teoría que estamos trabajando. ¿Sí? Acordate que fue una teoría que estuvo en boga cerca de 300 años. Entonces, seguramente surgieron otros autores que trabajaron, ¿sí?, sobre las mismas bases de los 5 que yo te he mencionado y que son aceptados dentro de los economistas como, yo diría, los gestores en gran medida del pensamiento mercantilista. Pero bueno, no queda solamente restringido a estos 5, sino que seguramente hay otros más. Nosotros vamos haciendo como una gran generalización porque obviamente no disponemos del tiempo necesario como para poder avanzar sobre todos aquellos que trabajaron o que impulsaron, se puede decir, esta mirada económica. ¿Sí? Seguramente a lo mejor a vos te han dado algunos otros autores que deben tener como puntos de contacto con lo que yo te estoy mencionando, ¿sí?
Porque, a ver, todos aquellos que siguieron la mirada mercantilista se basaron fundamentalmente en estos postulados o en estas ideas que yo acá te menciono. Sobre todo, avanzando un poquito más en lo que te digo, la importancia para los mercantilistas de la intervención estatal. El Estado tiene que intervenir en el ámbito económico. ¿Por qué intervenir? Porque eso va a favorecer sobre todo a que pueda llegar a generar la creación de monopolios comerciales, ¿sí? Ahí, si vos te fijas, hay una cuestión que dice, para comprar poco en el exterior es necesario que el país produzca todo lo que necesita para abastecer a su producción, a su población. Bueno, acá te está hablando también de esta cuestión de intervención estatal y que se dio en el caso puntualmente de España, ¿sí? Con la creación de los llamados monopolios. Esta idea de que España solamente comercializaba con sus colonias americanas y las colonias americanas con España. Esta idea del monopolio tiene que ver con la compra entre dos, ¿sí? Donde un tercero no puede participar. Yo cuando hago referencia a un tercero, estoy mencionando generalmente a grandes potencias económicas de ese momento y que ofrecían los productos manufacturados, ¿sí? a diferentes, podemos decir, lugares del mundo, ¿sí? O mercados. Hablo, por ejemplo, de Inglaterra, la principal potencia marítima en ese momento. Puedo hacer mención también a Francia, puedo hacer mención a Holanda. En el caso de España, puntualmente, el monopolio es más que visible. España prácticamente durante, yo diría, casi toda la etapa colonial, ¿sí? La colonia, para aquellos que ahí por ahí les cuesta entender el concepto, abarca prácticamente desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, ¿sí? Hay algunos autores que dicen, sobre todo en el caso del Virreinato del Río de la Plata, que se extiende hasta el periodo revolucionario que comienza en 1810. Hasta ahí marcan el final de la colonia, ¿sí? Y el inicio de lo que sería el periodo de revolución e independencia, sobre todo en el ámbito de nuestro país. Yo recién les hablaba de la importancia que tiene sobre todo el Estado regulando los mercados y el flujo de bienes y servicios. El Estado, sobre todo, va a influir para obtener una balanza, como les decía al comienzo, comercial favorable, ¿sí? También esto les va a permitir generar diferentes programas vinculados a la política económica y que tienen, yo diría, características muy diferentes o variadas dependiendo de cuestiones que tienen que ver con la geografía, que tienen que ver con la disposición de recursos humanos y naturales, con la posesión o no de colonias, porque en ese momento no todas las potencias europeas tenían colonias, por ejemplo, en América o en algún otro lugar del mundo. Entonces también eso va a depender de esta posibilidad de poder extraer recursos de estos territorios tomados a los naturales que vivían allí. El caso de España es paradigmático, porque España, después del descubrimiento, conquista, colonización, ¿sí? Lleva adelante una etapa de población y obviamente lo que busca son recursos que tienen que ver con los metales preciosos, oro y plata, y lo encuentra en lugares fundamentalmente en México, en Perú, ¿sí? Vale recordar el tema del Potosí, de las famosas minas del Potosí o las minas potosinas. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Vamos bien, profe. Bueno, acá me gustaría distinguir tres tipos, claro, no voy a pasar a la fisiocracia todavía. Me gustaría distinguir tres tipos de mercantilismo, ¿sí? Estos tres tipos de mercantilismo tienen que ver con la siguiente idea. Podemos hablar de un mercantilismo de carácter metalista. Esta es tal vez la variante más antigua que tuvo el mercantilismo y que identifica la riqueza,
¿sí? Como la posición de metales preciosos, en este caso, si ustedes se fijan, acumular oro y plata por parte de un Estado. Si lo ponemos como ejemplo, podemos utilizar España con sus colonias americanas. Cuando yo hablo de la colonia y hablo del monopolio, España ejerció un fuerte control sobre todas aquellas cosas o riquezas que salían de América y que iban hacia España. Por otro lado, también viceversa, o sea, España mandaba determinados artículos a las colonias americanas. Lo que es cierto es que muchas veces las colonias necesitaban determinados productos manufacturados que España no producía. Entonces, bueno, había necesidad de adquirirlos, de poder tener los mismos. Y eso favoreció en cierta manera a lo que se conoció con el nombre de contrabando. ¿Sí? Por ahí naves de bandera extranjeras que tenían impedido el ingreso a puertos españoles, sobre todo en América, buscaban la forma de poder hacer entrar ciertos productos manufacturados con la complicidad de algunos funcionarios españoles de la época. Entonces se generaron como puertos americanos que todo el mundo sabía que se llevaba adelante un gran contrabando de productos prohibidos por España. Uno de esos puertos tiene que ver fundamentalmente con el puerto de Buenos Aires, ¿sí? En donde algunos comerciantes, en complicidad con funcionarios españoles, ingresaban mercaderías prohibidas. Pero bueno, había también como una necesidad de ciertos sectores sociales de poseer algunos productos de origen inglés, origen francés, que España no les proveía. A ver, voy a un ejemplo muy sencillo para los que me están escuchando del otro lado, el tema de los vestidos, ¿sí? La confección y las telas, por ejemplo, de un vestido inglés o un vestido francés del siglo XVII, no se comparaban con lo que podía llegar a hacerse en España. O sea, las damas de alta sociedad que tenían el dinero para poder pagar un vestido francés o inglés, bueno, lo buscaban a través del contrabando. Entonces también había como la posibilidad de ingresar esos productos y obtener muy buenas ganancias por parte de quienes llevaban adelante el comercio contrabandista en ese momento, ¿sí? Bien, estos países, ¿sí?, que intentaban a toda costa ingresar a las colonias americanas, siempre fueron los mismos, ¿sí? Inglaterra, Francia, en menor medida Holanda, que siempre buscaron ingresar. Pero bueno, fueron impedidos, yo me animaría a decir, hasta casi finales del siglo XVIII, a pesar que hay como un breve intervalo, sobre todo en el ámbito del Río de la Plata, que tiene que ver con un reglamento que se sancionó en 1778, que es el famoso reglamento de libre comercio, que seguramente muchos de ustedes han trabajado o han escuchado de él en el secundario. No sé si alguien quiere hablar del otro lado, que habilitó el micrófono. Y no, por favor, les pido que lo cierren. Por favor, le pido a la compañera que está con el micrófono abierto que lo cierre, si no tiene nada para preguntar, porque hace mucha interferencia. Pero usted lo puede silenciar de todas formas. Creo que Bien, si tengo que salir de la presentación. A ver, voy a salir un poquito de la presentación. No sé quién es el que está... ¿Está bien todo, hija? Ahí está, ahí lo silencié. Bueno, avanzamos un poquito más, ¿sí? Yo recién les hablaba de la primera variante del mercantilismo, que tiene que ver con el mercantilismo más de carácter metalista. Perdón, voy a la otra y no quiero pasar todavía. El mercantilismo metalista. Una segunda opción, ¿sí? Que se va a dar fundamentalmente, yo diría, a mediados del siglo XVIII, es el llamado mercantilismo industrial, ¿sí? El mercantilismo industrial se va a producir fundamentalmente en países como Francia y va a tener que ver con la producción de manufacturas, sobre todo destinadas a la exportación, ¿sí?, de países que poseían el oro y la plata. Esta idea de un mercantilismo industrial a partir de la producción de ciertos elementos para poder ser comercializados en aquellas naciones que tienen la disponibilidad de oro y plata, fue en gran medida, yo diría, propulsado por un gran ministro
de Luis XIV, que fue el señor Colbert. Sí, seguramente algunos lo han escuchado en el secundario. Luis XIV fue uno de los monarcas franceses que hizo suya una frase muy importante y que estoy seguro que muchos la recuerdan, cuando él decía, el Estado soy yo. ¿Sí? Colbert lleva adelante un programa de grandes reformas económicas. Estas reformas económicas tienen que ver, por un lado, con el fomento de la producción de manufacturas, la aplicación de una política de carácter aduanera, destinada fundamentalmente a favorecer la exportación de diferentes manufacturas. Y tal vez dentro de estas tres grandes variantes del mercantilismo, la tercera variante más exitosa fue la que aplicó sin lugar a dudas Inglaterra entre lo que fue el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, que es la que se denominó el mercantilismo comercial. ¿Sí? En el mercantilismo comercial los ingleses van a favorecer sobre todo la monopolización de determinadas actividades económicas que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión del transporte marítimo, avalando determinadas leyes, sobre todo en el tema de la navegación y favoreciendo el comercio exterior. El objetivo de los ingleses, sobre todo con la aplicabilidad del mercantilismo comercial, era la obtención de una balanza comercial más favorable, ¿sí? Que los pagos que realizaban en oro y plata fueran mayores a los que ellos debían realizar a otros países, ¿sí? O sea, para que ustedes me entiendan, todos aquellos productos que Inglaterra en ese momento fabricaba y que se los compraba con oro y plata, la cantidad de oro y plata ingresada a Inglaterra tenía que ser mucho mayor que aquel oro y plata que ellos tenían que pagar por otro tipo de productos. Entonces, esta posibilidad de tener cada vez mayor cantidad de ingresos, ¿sí?, de metálico en relación a la salida del metálico, para que me entiendan, mayor cantidad de ingresos de oro y plata que salida de oro y plata, permitió que se produjera la denominada acumulación de divisas por parte, sobre todo, de Inglaterra. También vale destacar que en ese momento Inglaterra va a contar con la flota comercial marítima más importante de la época. Y acá el último punto que me gustaría tomar, sobre todo del mercantilismo, es el concepto de riqueza. El concepto de riqueza de los mercantilistas tiene que ver con la cantidad de oro y plata que tiene un país. Y acá se esboza un concepto, sobre todo, que tiene que ver con una variable que se llama la variable de stock. La variable de stock es una variable que se da en un momento determinado del tiempo. La variable de stock tiene que ver con eso que yo les hablaba, la acumulación de capital, la acumulación de divisas. Bueno, vamos a pasar a la otra escuela, ¿sí?, que es la escuela de la denominada teoría fisiocrática. Sí. Disculpe, profe, perdón, también tengo una pregunta. Decime. Dijo que las variantes entonces del mercantilista eran el metalista. No, la variable, lo que yo te hablo son los tres tipos de mercantilismo que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Claro, el industrial, claro, el industrial, muy bien, el industrial, ¿sí? Primero el más, ¿cómo te podría decir? El más antiguo, que tiene que ver con el mercantilismo, que tiene que ver con la acumulación de oro y de plata, ¿sí? El mercantilismo más de carácter metálico, ¿sí? Aquella nación que es un estado poderoso es la que acumula oro y plata. Después un mercantilismo más de carácter industrial, que era el que yo te explicaba, ¿sí?, en relación a Francia fundamentalmente. Y no me quiero detener mucho, pero para darte un ejemplo, Francia, a partir de las medidas que toma Quesnay, se va a convertir en una nación que provee de manufacturas o de artículos vinculados a los mobiliarios de alto vuelo.
similares a los que se encontraban en el Palacio de Versalles. O sea, Francia se va a convertir en una potencia que exporta este tipo de bienes o de mobiliarios, llamémosle de alto nivel y de gran valor, ¿se entiende? De gran calidad, y que mayoritariamente todas las cortes del resto de los países de Europa quieren adquirir. Pero bueno, estos productos valen muchísimo oro y plata, entonces que los pueden adquirir ¿quiénes? Aquellas naciones que disponen del metálico para poder hacerlo. Una de las naciones que yo te menciono que disponía en ese momento de esa posibilidad era España, ¿se entiende? Sobre todo a esto se dedicó Francia en ese momento y le fue muy bien. Hablo de cuestiones mobiliarias, hablo de cuestiones vinculadas al tema de telas, de moda, vinculada al tema de la confección, y que se pagaban muy alto y sobre todo eran muy pretendidas por cortes de otras naciones europeas de ese momento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y el último punto tiene que ver con el mercantilismo comercial, que fue el que va a llevar adelante o a impulsar Inglaterra, que fue tal vez de los tres tipos de mercantilismo el más exitoso, porque Inglaterra se va a sentar como una potencia marítima, ¿sí? Vinculada sobre todo al transporte de estos bienes que comercializaba en diferentes mercados y puertos del mundo en ese momento. Sobre todo también gracias a que se impulsaron desde el mismo Estado diferentes leyes que tenían que ver con la navegación, pero fundamentalmente con obtener para Inglaterra una balanza comercial favorable. O sea, la idea era vender mucho, para que me entiendas, vender mucho y por esas ventas recibir oro y plata y comprar poco. Entonces, si vos vendes mucho y compras poco, se produce un periodo de acumulación de capital. Entonces, esa acumulación de capital es lo que muchos autores han llamado la variable del stock. ¿Sí? La variable del stock es acumular capital y esa acumulación tiene que ver también con la cuestión del tiempo. A medida que va pasando el tiempo, es siempre mayor la acumulación de capital que ese Estado comienza a tener. Y esto también lo hace poderoso. ¿Sí? Lo hace poderoso en el marco del tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, acá entonces vamos a la primera gran escuela económica, ¿sí? Que es la escuela fisiocrática. La escuela fisiocrática lo ubicamos aproximadamente desde el siglo XVII al siglo XVIII. A ver, si yo tuviera que nombrar algunos iniciadores de la misma o algunos referentes de la misma, lo nombraría a François Quesnay, lo nombraría a Jacques Turgot, lo nombraría a Pierre Dumont, ¿sí? Pero sobre todo me quiero quedar con Quesnay y con Turgot. Quesnay en 1756 va a basar las ideas de la doctrina fisocrática en una producción que recibe el nombre de la Gran Encyclopédique, o en la traducción al castellano, la Gran Enciclopedia, ¿sí? Esta teoría fisiocrática solamente se va a aplicar a un Estado europeo, o sea, a diferencia de la teoría mercantilista, la teoría fisiocrática se aplicó solamente a Francia, ¿sí? No fue una teoría que haya tenido una gran difusión en el resto de las naciones europeas, a diferencia del mercantilismo. Y fue una teoría corta en el tiempo. Aproximadamente hay muchos autores que hablan desde 1756, con Quesnay y la Gran Enciclopedia, hasta el año 1776, que lo ponen como barrera con la producción de Adam Smith, que tiene que ver con el tema de la riqueza de las naciones, que yo recién les mencionaba. El segundo gran representante que tiene esta teoría es Turgot, ¿sí? Jacques Turgot, que pierde su posición sobre todo con la influencia en el gobierno francés. O sea, Turgot va a ser un funcionario francés, pero que lamentablemente no va a poder permanecer mucho tiempo en el poder. Esta escuela, como les decía, se da únicamente en Francia, dura aproximadamente 20 años, y tal vez en relación a otras teorías económicas que nosotros vamos a trabajar y vamos a ver, y escuelas económicas, fue, podríamos decir, un simple parpadeo en la historia.
Ahora, si fue tan corta, duró tan poco tiempo y se aplicó a un solo estado, a lo mejor la pregunta que se hacen del otro lado es la siguiente: ¿por qué la tenemos que estudiar? ¿Sí? Es lo que yo me haría si estuviera en su lugar. Y bueno, profe, pero si duró 20 años, se aplicó en un solo estado, tuvo tan pocos representantes, ¿por qué la estudiamos? ¿Por qué es importante? La importancia radica en que fue la primera escuela de pensamiento económico. Y algunas de las ideas que se esbozan en esta escuela, en esta teoría, perdón, luego son trasladadas a lo que vamos a conocer con el nombre de escuela clásica. ¿Sí? El grupo de autores o pensadores de esta teoría es un grupo, podemos decir, muy homogéneo. Cuando yo hablo de un grupo homogéneo, hablo en general de las ideas atribuidas o impulsadas por estos hombres. O sea, no hay grandes diferencias en cuanto al pensamiento, hay como una mirada en común, para que ustedes me entiendan, ¿sí? La doctrina económica de la Ilustración, para aquellos, la riqueza procedía sobre todo de la agricultura. La mejor política económica sería la que beneficiaría el libre desarrollo del comercio y la industria y que permitiera la acumulación de beneficios y el ejercicio de la propiedad privada. Bueno, a ver, avanzando un poquito con esto, me gustaría sobre todo centrarme en lo que fue la etimología y el origen de la palabra fisiocracia. El origen de la palabra fisiocracia es un origen más bien latino. Physis, ¿sí?, que se escribe con PH e Y, hace referencia a la naturaleza. Y Kratos, ¿sí?, de donde viene Cracia proviene de Kratos, es el poder o gobierno. Es decir, la fisiocracia tiene básicamente que ver con el gobierno de la naturaleza. La idea fuerte que se esboza acá es que todo está vinculado a un orden de carácter natural. La sociedad humana debe aceptar las leyes de la naturaleza, las debe aceptar, y no puede, bajo ningún punto de vista, ser modificadas por leyes humanas. Ese es un postulado, yo diría, importante para tener en cuenta, ¿sí? Algo que me había olvidado de mencionar en el caso de Quesnay fue un médico de la corte de Luis XV, ¿sí? Y Turgot fue un ministro de Hacienda de la corte de Luis XVI. Y sobre todo en el caso de Turgot va a intentar llevar a la práctica estas ideas vinculadas al tema de la libertad económica, ¿sí? En relación al orden, podríamos decir, al orden natural, tal vez está especificado en una frase que estoy seguro muchos de ustedes han escuchado, o a lo mejor en la secundaria algún profesor te las mencionó. Laissez-faire, laissez-passer, ¿sí? Laissez-faire, laissez-passer, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar. Claramente en esta mirada se van a oponer, sobre todo los fisiócratas, a las llamadas restricciones mercantilistas, ¿sí? Y van a favorecer los fisiócratas el tema, por un lado, de la libre empresa y por otro lado, del comercio. Algo claro que yo quiero acá dejar es que para los fisiócratas el Estado no debía intervenir en el ámbito económico, ¿sí? Trasladan el poder de generar riqueza o excedente desde el comercio. En cierta manera, ahí hay como un nexo también con lo que pensaban los mercantilistas. Este traslado que intentan realizar lo hacen desde el ámbito de la producción. La producción tal vez se convierte como en el tema central, en el tema de análisis, en el tema de estudio, sobre todo en algo clave, que por favor presten atención, tienen que tener presente cuando hablen de los fisiócratas, que es el tema del excedente, ¿sí? El excedente, los fisiócratas lo van a denominar o lo van a llamar el producto neto, ¿sí? Bueno, a ver, ¿se va entendiendo hasta acá? Yo creo que cuando menciono o hago sugerencia al tema de excedente, muchos ya van esbozando como una idea. Sí, decime quién habla. Nicolás. Hola, decime Nicolás.
Sí, yo quería preguntarle a qué se refiere con que dice que el Estado, o sea, sus únicos ingresos deberían basarse en los impuestos a la actividad primaria. Claro, porque los fisiócratas consideran que la actividad primaria, aquella actividad que produce excedente, no es otra que la agricultura. Es la única actividad que produce excedente. Mira, voy a utilizar un ejemplo que no es mío, ¿sí? Que es un ejemplo que utilizaban estos grandes pensadores del pasado, estos grandes economistas del pasado. Hay un ejemplo muy famoso, ¿sí? Que el mismo Kesnay utilizaba y que tiene que ver con el ejemplo de la manzana, ¿sí? Vos cuando tomás una manzana te la podés comer. Al comerla, ¿qué es lo que generas? ¿Qué es lo que no te comes de la manzana? Para el que me estaba preguntando. ¿Qué no te comes? Basura. No, ya sé, pero ¿qué no te comes? Te podés comer la cáscara, te podés comer todo lo de la manzana, pero hay algo que no... O sea, la parte de adentro. Muy bien, ¿qué tiene la parte de adentro? La semilla. Vos no te comes la Semilla. semilla, ¿sí? Las semillas, ¿qué podés hacer con las semillas? Según Kirchner, la podés plantar. ¿Sí? Si vos la plantas, vas a obtener, obviamente, con el paso del tiempo, vas a obtener árboles de manzana que te van a dar más manzanas. ¿Me entendés? En esa idea está presente la cuestión del excedente. Siempre en el ámbito de la agricultura el excedente está, porque vos plantas, obtenés algo y podés volver como a llevar adelante como un ciclo de producción, cosecha, ¿sí? Nuevamente producción. Sí, en el mundo de la agricultura se da así. Los grandes agricultores del pasado sembraban, cosechaban, dejaban un excedente, volvían a sembrar. Si el excedente era muy grande, la comercializaban. Entonces, esta idea del excedente, sobre todo los fisiócratas, lo van a denominar el producto neto, ¿sí? El producto neto no es otra cosa que la generación de excedente. Y es la única rama productiva capaz de generarlo, ¿sí? La agricultura, porque no hay otra rama de la producción, que ya lo vamos a ver, que pueda hacer esto, ¿sí? También ponía un ejemplo para que vos me entiendas de aquella rama que no lo puede hacer a la seda. Decía, yo con la seda, la tela de seda, ¿sí? Podés hacer un hermoso vestido, podés hacer una hermosa camisa, ¿sí? La podés cortar, la podés coser, la podés unir o lo que fuera. Pero una vez que vos realizás ese vestido, ¿sí? Que lo podés comercializar, ese vestido no te va a dar más vestidos. ¿Se entiende lo que digo? De ese vestido vos no vas a obtener otras prendas, ¿sí? Entonces, al no obtener otras prendas, no hay excedente. Eso es lo que él decía, que en otras actividades el excedente no está presente. No se genera ese ciclo productivo que sí se da en el ámbito de la agricultura, ¿sí? Por eso él decía que la agricultura es el gobierno de la naturaleza, no es otra cosa que eso. Sí, decimos. Como el oro y la plata. Claro. Una vez que usás, no puedes usar más. Exactamente. La cuestión de los metales también pasa algo similar. Vos lo extraes, sí, lo comercializás, pero si obtenés oro, no vas a obtener más oro del oro que ya tuviste. O de los productos manufacturados, vos no vas a obtener otros productos manufacturados. ¿Me entendés? El ciclo productivo, ese ciclo que yo te decía de siembra, cosecha, vuelta a sembrar, se da solamente en el ámbito de la naturaleza. Por eso él hablaba del gobierno de la naturaleza. La agricultura, sobre todo, es capaz de suministrar las materias primas requeridas fundamentalmente para, en cierta manera, poder alimentar a la población y crear riqueza, ¿sí? Todas las demás ramas de la producción, se van a limitar a desarrollar una actividad específica que puede ser transformadora de determinados insumos, ¿sí? Que se van a ir modificando a partir del trabajo, pero a ver, una vez que vos modificás algo y que producís un bien manufacturado, ese bien manufacturado no te va a dar otro bien manufacturado, no se va a hacer esa cadena de producción que sí se logra en la agricultura, ¿sí? Divide a la sociedad, sobre todo que está en diferentes clases sociales, que es un poco lo que acá está especificado en la filmina, dice.
Las principales ideas: regularon el comercio internacional para evitar la salida del país de las reservas de oro y plata. Según los fisiócratas, toda la riqueza era generada por la agricultura. Gracias al comercio, esta riqueza pasaba de los agricultores al resto de la sociedad. Entonces tenían que los ingresos del Estado tenían que provenir de un único impuesto, y esto es importantísimo, que se debía gravar a la actividad primaria, la única fuente de riqueza para ellos. Ya vamos a ver a quiénes querían cobrarle el impuesto. Me detengo un poquito en esta idea de dividir a la sociedad en tres grandes grupos. El primer grupo que tenemos en cuenta es el grupo de los agricultores, ¿sí? Y podemos también definirlo como la clase productiva. Después tenemos un segundo grupo, ¿tá? Que son de alguna manera los propietarios, ¿sí? Los propietarios tienen que ver con el sector de los terratenientes. Los propietarios son aquellos dueños de la tierra. Y el sector estéril tiene que ver con el sector de los artesanos, de los comerciantes, de los industriales, de los políticos, de aquella gente que está más vinculada a la iglesia, que son en definitiva los que para los fisiócratas no producen nada. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Muy bien, profe. Bueno, Sí, profe. antes de pasar a la teoría clásica, para ir cerrando un poquito la cuestión de los fisiócratas. A ver, les voy a tratar de hacer un ejemplo. Espero que se entienda. Si no se entiende, me dicen. En relación a lo que yo les he estado mencionando, las principales propuestas de los fisiócratas tienen que ver con esta idea. La clase terrateniente, ¿sí?, que acá en este cuadrito que yo les muestro, tiene que ver con los sectores propietarios, los dueños de la tierra, ¿sí?, subsisten de qué? Subsisten de la renta. Para que me entiendan, subsisten del alquiler. La renta es el alquiler que paga la agricultura, ¿sí? La agricultura, en definitiva, llevada adelante por los agricultores, es la única actividad económica que produce excedente. Por eso, a ellos cuando les hablaba de que proponían la existencia de un único impuesto, no es otra cosa que ese impuesto sea pagado por los terratenientes. O sea, los dueños de la tierra, según los fisiócratas, deben pagar un impuesto, ¿sí? En esta idea también se trabaja fuertemente con el análisis de la llamada circulación del producto neto, que es la división de las clases sociales. Tal vez la parte, podríamos llamar, más innovadora de esta doctrina es, sin lugar a dudas, el modelo económico que propone Kesnay, ¿sí?, representado por una tablita económica, o la tablet económica del año 1758, que se basa fundamentalmente en esta idea. La importancia del carácter productivo de la agricultura, la esterilidad, sobre todo relacionada al comercio y la industria, y la tabla de Kesnay, que era para ver esta cuestión del modelo económico, para ver esta cuestión del excedente, es una tabla que se inspira sobre todo en el sistema circulatorio del cuerpo humano, y que tiene que ver fundamentalmente con la centralidad del producto neto, la generación del excedente, ¿sí? Recuerden que Kesnay era médico, entonces mucha de ese conocimiento médico lo traslada luego al ámbito de la economía. Y acá, bueno, para ir cerrando y para tratar de establecer como un marco comparativo entre la teoría mercantilista y la teoría fisiócrata, los mercantilistas, en definitiva, la riqueza depende de la variable de stock. Recuerden cuando yo les decía, una nación rica es aquella que vende mucho y compra poco. Entonces, al vender mucho y comprar poco, hay un periodo de acumulación, hay un periodo de stock. De stock fundamentalmente, no solamente de productos, sino también de oro y de plata, ¿sí? En cambio, para los fisiócratas, esta idea de la riqueza fundamentalmente tiene que ver con la cuestión del producto neto. Por eso la variable que se trabaja para los fisiócratas ya no es una variable de stock, sino es una variable de corte y flujo. De corte y flujo, o sea, corte en relación a los ciclos, ¿sí?, naturales, sobre los cuales los fisiócratas asientan sus ideas. Estos ciclos naturales tendrían que ver con el ámbito de la agricultura. El ciclo de siembra, bueno, el periodo que le lleva a una planta, por ejemplo, crecer, y el periodo de cosecha.
Entonces, esos ciclos son los ciclos llamados o las variables llamadas de corte y flujo, ¿sí? Yo estoy pensando ver la posibilidad de ampliar un poquito la información a partir de la propuesta de un autor que me ha resultado interesante, que se llama Pere Cochea, que voy a ver si puedo conseguir el material que habla del mundo moderno, y que son solamente algunos pequeños, algunos, no digo un capítulo, pero son, qué sé yo, hay cuestiones interesantes que esboza en alguna de las páginas de esa producción, que voy a ver si se las puedo subir a la plataforma. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Son las 6. Bueno, vamos a ir un ratito más, ¿sí? Por lo menos hasta las 6:30, ¿sí? Hasta las 6:30 para no cansarnos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Profe, Sí, decime. quería saber si llegamos a ver todos hoy las teorías o seguimos la clase que viene. No. Hoy simplemente vamos a llegar hasta la teoría clásica, ¿sí? La idea era trabajar la teoría mercantilista, la teoría fisiócrata y esbozar algunas cuestiones de la teoría clásica. No creo lograr ver toda la teoría clásica, pero bueno, por lo menos marcar una pauta inicial o un puntapié inicial en la misma. De todas maneras, si no se logra ver en toda la profundidad, ya para la semana que viene voy a retomar algunos elementos de la teoría clásica, ya avanzaremos sobre las otras 3 teorías. Algo que yo estoy pensando en función también de los materiales y por ahí de los tiempos que vamos a ir manejando, es a lo mejor subir alguna clase asincrónica, alguna clase que yo grabe y que pueda subir más allá de las clases sincrónicas que vamos a tener cada semana, para poder que ustedes tengan algunos elementos conceptuales como para ir profundizando algunas cuestiones que muchas veces se trabajan de manera muy general y muy rápida. A ver, yo quiero ser muy claro con esto. Yo estoy haciendo como una gran generalización de las teorías económicas. Luego ustedes tienen que ir a profundizar estas ideas en relación a los autores que les he propuesto para la lectura, y en relación a los pequeños videos que yo les he subido, que les van a complementar mucho lo que yo intento de alguna manera explicar desde el ámbito teórico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, bien, vamos entonces con la escuela clásica o teoría económica clásica. A ver, antes de iniciar en la teoría clásica, a mí me gustaría hacer como una especie de... trabajar un poco, yo diría, el contexto en el cual surgen estas ideas. Si ustedes se fijan ahí, los siglos que abarcó esta teoría, fíjense, estamos a comienzos del siglo XVIII, ¿sí? Yo me animaría a decir más bien mediados del siglo XVIII, ¿sí? Para que ustedes se puedan ubicar sin problemas, aproximadamente 1750, y llega prácticamente a fines del siglo XIX. Estamos hablando de 1870, ¿sí? Para que ustedes se puedan ubicar en el tiempo y espacio. Es un tiempo o un contexto que tiene que ver fundamentalmente con grandes transformaciones que se van a producir al interior de una nación en especial. Esta nación no es otra que Inglaterra. Tal vez Inglaterra era la nación más importante de ese momento en el contexto mundial, sobre todo por los grandes avances que esta nación había incorporado en muchos ámbitos que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la ingeniería, y grandes avances en el marco del sector textil. Por otro lado, en esta nación va a haber una creciente demanda, ¿sí?, de productos vinculados a lo siderúrgico. Lo siderúrgico es lo que tiene que ver con los metales, ¿sí? Y tal vez en esta nación se da uno de los inventos más importantes y que van a marcar, yo diría, la forma de producción, van a transformarlo, que no es otra cosa que la máquina a vapor, ¿sí? Ese fue tal vez el invento más importante que produjo la primera revolución industrial. La máquina a vapor, a partir del conocimiento, a partir de la innovación, a partir del surgimiento de grandes inventores que estaban preocupados sobre todo
por el hecho de que Inglaterra es una nación que en ese momento del cual yo les estoy hablando, mediados del siglo XVIII, y podríamos decir primeras décadas del siglo XVIII, explotaba carbón mineral. Entonces, para poder explotar el carbón mineral se hacían grandes túneles, ¿sí? Grandes túneles, y se horadaban como especie de galerías, ¿sí? Al interior de la tierra. A ver, eran métodos de explotación, para que me entiendan, muy rudimentarios, muy peligrosos, porque muchas veces cuando se horadaba un túnel, ¿sí? Generalmente se encontraban con vertientes. Las vertientes son cursos de agua que podemos encontrar en distintos lugares, ¿sí? Y bueno, esas vertientes empezaban a inundar esos túneles o esas galerías que se iban excavando para la extracción del carbón mineral, y bueno, y terminaban socavando la galería y enterrando a los trabajadores o a los mineros que allí se encontraban. Entonces, siempre que había vertientes de agua y un túnel comenzaba a inundarse, era sin lugar a dudas el principio de decir, bueno, ya no podemos explotar más acá, salgamos lo antes posible porque corre riesgo nuestra vida. Entonces, bueno, ese era un gran tema en que había que buscar una solución. Ya allí, bueno, con los avances de la ciencia, la técnica, algunos inventores empezaron a plantear en la posibilidad de inventar una máquina que pudiera extraer el agua de esos túneles y sacarla hacia el exterior. Bueno, y ese fue el principio de la máquina de vapor, una máquina que funcionaba con el mismo elemento que explotaban, que era el carbón mineral. Hay dos tipos de carbón para que no se confundan, el carbón vegetal y el carbón mineral. El carbón mineral tiene un proceso de duración mucho más amplio que el carbón vegetal. Y aparte, la energía que irradia el carbón mineral es muy superior a la que puede irradiar un carbón vegetal. ¿Se entiende? Entonces, bueno, Inglaterra sobre todo tenía grandes, yo diría grandes reservas de carbón mineral, pero también había grandes reservas de materiales ferrosos, ¿sí? Para producir hierro sobre todo. Bueno, esto de alguna manera fue el inicio de lo que conocemos con el tema de la revolución industrial o primera revolución industrial. En esta primera revolución industrial se van a mejorar los sistemas de transporte, sobre todo en dos sectores, el ferrocarril y la cuestión de la navegación. El tema del ferrocarril permitió que se unieran diferentes regiones de Inglaterra, que se disminuyeran notablemente los tiempos, que no solamente el ferrocarril pudiera transportar pasajeros, sino que pudiera transportar mercancías a lugares distantes a velocidades, qué sé yo, increíbles para la época. No sé, a ver, 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, que eran, para que ustedes me entiendan, en ese tiempo velocidades vertiginosas que ningún otro medio de transporte podía alcanzar en ese momento, ¿sí? Esto hizo que la reducción de costos fuera notable en relación a los tiempos que demoraba trasladar una mercancía de un punto a otro. Para que ustedes más o menos entiendan lo que yo quiero decirles y tengan como un marco donde posicionarse. En ese tiempo que estaba ocurriendo en Inglaterra esto, por ejemplo, en otros lugares del mundo, podemos hablar de lo que iba a ser nuestro país, Argentina, el simple viaje de, una distancia de San Luis a Mercedes, que nos separan 90 kilómetros, y bueno, le demandaba a los viajeros del momento 2 días y medio, porque, el único medio de transporte utilizado en ese momento era una carreta tirada por bueyes, ¿sí? Y bueno, y obviamente había que luchar con los accidentes geográficos presentes en el territorio en ese momento. Una carreta no se desplazaba más que, diciéndoles una barbaridad, 40 kilómetros por día, 40 kilómetros por día, marchando un montón de horas, ¿sí? No es que hacían 40 kilómetros en 3 horas, sino que me llevaban, no sé, 20 horas a hacer 40 kilómetros. Bueno, por eso, si establecemos un marco comparativo, vean ustedes cómo ya el ferrocarril, al manejar este tipo de velocidades, 50, 60 kilómetros por hora, hace que la comunicación mejore, el transporte también, y reduce notablemente los costos. Y sobre todo, Inglaterra va a empezar a tener una gran, yo diría, disponibilidad de productos manufacturados, ¿sí?
productos manufacturados que van a crecer de manera espectacular. Esta producción de productos manufacturados sobre todo se va a dar en el ámbito de la industria textil. Y hay acá también un elemento muy importante a tener presente. En ese tiempo la industria textil sobre todo trabajaba con un producto que era la lana. Y muchas de las prendas que se confeccionaban en ese momento eran prendas de lana. Entonces, la lana comienza a ser suplantada por otro producto que yo diría gana el mercado. Este nuevo producto es el algodón, una fibra mucho más liviana, fácil de hilar, con muchísimas ventajas. Imagínense del otro lado, los que me están escuchando en pleno verano, tener algo hecho con lana y tener alguna prenda de algodón. Había una diferencia más que significativa. Sí, porque el algodón, yo la prenda que tengo en este momento, sí, una chomba de algodón, ¿sí? El algodón es fresco, el algodón permite confeccionar distintos tipos de prendas, es una prenda liviana, o sea, tenía un montón de ventajas. Entonces el algodón empezó a ganar mercado y fue muy requerido, no solamente por los ingleses, sino por distintas poblaciones de diferentes mercados de Europa. Por eso esta revolución también tiene que ver con esto, con la demanda de determinados productos, con el aumento de esa productividad, con el sistema de medios de transporte, con la innovación en ámbitos que tienen que ver fundamentalmente con los tejidos. Por ahí las máquinas que se usaban para hilar, se les anexaron otros bastidores, lo cual permitía, en vez de confeccionar una prenda, poder confeccionar en el mismo tiempo 3 o 4, ¿sí? Y sin lugar a dudas, la utilización de nuevas fuentes de energía que tenían que ver con este invento que yo les dije, la máquina de vapor, funcionando con un recurso del cual disponía Inglaterra, que era el carbón mineral. Y sobre todo la aplicación de diferentes innovaciones en los sistemas productivos, ¿sí? Desarrolló sobre todo un mercado de consumo masivo, y que va a generar cada vez más un nivel, yo diría, más avanzado de especialización, ¿sí? Y que eso va a permitir que Inglaterra vaya creciendo como centro de producción, no solamente de elementos que tienen que ver con la explotación de carbono, minerales de hierro, sino también con innovaciones dentro del ámbito científico, técnico, ayudado en cierta manera por un sistema nacional de patentes que privilegiaba a aquellas personas que se animaban a inventar cosas nuevas, ¿sí? Y animado por esta gran transformación social y tecnológica que se va a vivir en ese momento. Por eso desarrolla esta teoría, la teoría del valor, en la cual argumenta que el valor de todas las mercancías está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción de las mismas. Y acá empieza esta idea de la teoría valor-trabajo. Esta teoría crea supuestos fundamentados en la ética de mercado. Bueno, algunos de sus principales representantes, ¿sí? Adam Smith, que era un filósofo escocés, que publica un libro, ¿sí? que es tomado como el iniciador de esta mirada más de la economía capitalista, que es La riqueza de las naciones, seguido por otros personajes muy importantes que complementan por ahí las ideas de Adam Smith, que es David Ricardo y Tomás Malthus, ¿sí? En el caso de estos grandes autores, tienen que ver fundamentalmente con algunas ideas que yo acá voy a mencionar, ¿sí? La generación de nuevas clases sociales, la aparición en esas clases sociales de alguien que fuera el propietario, ¿sí? Y que a la vez tuviera la capacidad de contratar a personas para que trabajaran, el surgimiento de sectores burgueses o dueños de los medios de producción. Entonces, en estas ideas que yo estoy planteándoles, en estas primeras miradas de la primera escuela, si se quiere, económica importante, Smith es el que sobresale. Smith sobresale.
sobre todo porque también es una época de grandes transformaciones, como yo les decía, transformaciones que no solamente tienen que ver con la ciencia y con la tecnología, tienen que ver con la sociedad, tienen que ver con lo político, con lo económico, fundamentalmente. Me quiero quedar un chiquito en David Ricardo. En 1817, David Ricardo va a publicar un principio que se llama el Principio de Economía Política y Tributación. Y acá se va a ocupar fundamentalmente de la idea del valor, del comercio internacional, ¿sí? Y empiezan a gestarse, yo diría, algunas cuestiones que son muy importantes para Ricardo, y fundamentalmente estas ideas tienen que ver con esta cuestión de la redistribución del ingreso. Muchas posturas o miradas que en esta primera escuela se empiezan a esbozar son obtenidas de los fisiócratas, ¿sí? Tomaron de ellos, por ejemplo, la existencia de un orden natural. ¿Sí? Esta existencia de un orden natural le van a dar un significado muy diferente a lo que le daban los fisiócratas. Si bien se trataba de un orden que se podía realizar por sí mismo, este orden estaba a merced de los juegos, de las pasiones humanas y de las actividades vinculadas a lo político, ¿sí? Más que todo de las autoridades políticas, que no interpusieran obstáculos a la cuestión económica o a los proyectos económicos. Para que me entiendan del otro lado, un simple ejemplo. Cada persona, asegurando su interés por progresar, por desarrollarse, tendía a que otras personas también lograran la felicidad. Acá en esta primera escuela, el Estado no va a tener ningún tipo de intervención. El Estado no va a modificar, al no intervenir, ese equilibrio existente entre la producción y las necesidades de lo que hoy podríamos llamar oferta y demanda. Dentro de las ideas de esta primera escuela surge la famosa idea de la mano invisible, ¿sí? Las leyes del mercado o el mercado están manejados por una mano invisible que se encarga de equilibrar la oferta y la demanda de bienes, productos y servicios. Por eso también toma como algunos elementos anteriores, Profe, pero no hablamos de orden natural, sino de una mano invisible. Sí, sí. Como dijo que el Estado no tiene intervención entre la producción y la comercialización, dijo, ¿verdad? Claro, no? no modifica el equilibrio entre producción y las necesidades entre oferta y demanda, ¿sí? Esto se da de manera natural por la existencia de lo que él llamaba la mano invisible. Una mano invisible que interviene en el mercado. Interviene en el mercado y que gobierna, por llamarlo así, las decisiones económicas. Esa Gracias, intervención, ¿viste? Te completo la idea, esa intervención se da en el ámbito de la oferta y demanda de bienes, productos y servicios. A ver, nosotros vamos a ver ya cuando analicemos otras teorías económicas, ¿sí? Que va a ser, en cierta manera, esta mirada fatal ya para las economías del siglo XX, sobre todo para la década del 30. El hecho de dejar liberado el mercado a una mano invisible, por llamarlo de alguna manera, que regula la oferta y demanda de bienes, productos y servicios, es muy peligroso. Porque si vos no tenés alguien que controle, alguien que regule, alguien que estabilice los precios, en cualquier momento se te puede dar una disparada notable de inflacionaria, ¿sí? Una burbuja inflacionaria y entrar en un colapso del sistema económico, que fue obviamente lo que pasó en la década del 30, que ya nosotros lo vamos a ver con mayor detenimiento. Y muchos se preguntarán del otro lado, entonces, si al Estado no se lo deja participar, si la economía o el mercado es regulado por una mano invisible, ¿cuál es el papel del Estado? Y sería muy buena pregunta, ¿sí? El papel del Estado, a ver, no sería otro que el del Estado gendarme. ¿Saben lo que es un gendarme? Aquel que custodia la frontera, ¿sí? En la Argentina tenemos a Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional es la que custodia las fronteras, ¿sí? Y que evita el paso de personas de otros países, el paso de estupefacientes. Bueno, acá imagínense como un Estado gendarme. El Estado gendarme tiene fundamentalmente para esta primera escuela económica, yo diría, dos actividades fundamentales. Una sería la administración de la justicia y la otra tarea que le compete al Estado sería la tarea de
la seguridad. Administrar justicia y dar seguridad. Esas serían las dos tareas que según estas personas el Estado tendría que cumplir. Adam Smith fue el principal referente de esta escuela, ¿sí? Habla del aumento, que la división del trabajo, por ejemplo, también tiene que ver con el aumento de la habilidad de los trabajadores. Esto en el sentido de que era mucho más efectivo que un trabajador se dedicara a un número pequeño de operaciones, ¿sí? Esto favorecía a la productividad. Ahora me van a entender el ejemplo. Smith utiliza un ejemplo en relación a lo que él llamaba la fábrica de alfileres, ¿sí? Un hombre, por ejemplo, ¿puede fabricar un alfiler? Sí, puede cortar el alambre, puede colocarle el ojito para que se pueda pinchar, ¿sí? No sé, toda la estructura que lleva el alfiler, que se puede generar en varios pasos. ¿Un solo hombre lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero le va a demandar tiempo y la productividad será, no sé, de 2 alfileres cada 1 hora, por decirles esto. En cambio, si yo tengo varios hombres que hacen actividades así como bien específicas dentro de una cadena de montaje, ¿sí? A lo mejor dentro de la hora yo puedo llegar a producir 10 alfileres. Entonces, esa idea del aumento de la habilidad de los trabajadores, que los trabajadores pudieran especificarse o especializarse en diferentes actividades que hacían a la producción, ellos consideran que lleva a que la producción cada vez vaya en mayor aumento, que haya una mayor productividad. De ahí viene una idea que es muy importante que ustedes la tengan presente en Smith, que es la teoría del valor. Smith propone 2 miradas para la teoría del valor. Una mirada que tiene que ver con la mirada de uso y otra mirada que tiene que ver con la mirada de cambio. Para explicar esto también utiliza una paradoja que se llama la paradoja del agua y de los diamantes. El agua tiene un valor de uso. Y ustedes me dicen, ¿cómo un valor de uso? Sí, porque el agua es indispensable para la vida. ¿Se entiende? El agua es indispensable para la vida. El diamante no es indispensable para la vida, pero sí tiene un valor de cambio, porque a lo mejor yo a un diamante lo puedo cambiar por otros bienes o por otros servicios, ¿se entiende? En cambio el agua no, el agua tiene un valor de uso, yo la tomo y bueno, me sirve para sobrevivir. El diamante lo puedo cambiar, lo puedo transformar, puedo, no sé, cortarlo, hacer no sé, diferentes tipos de joyas, venderlas, obtener un mayor rédito por parte de ese diamante trabajado que en bruto, etcétera, etcétera. Por eso Smith va a dirigir sobre todo su atención no tanto al valor de uso, sino al valor de cambio. Y el valor de cambio depende de la costa de producción, y ahí es donde va Smith a crear su análisis en relación a la cantidad de trabajo, a la cantidad de horas trabajadas por los trabajadores, ¿sí? Y va a incorporar esta idea también del capital utilizado. Y va a reflexionar sobre estas cuestiones. Él dice fundamentalmente que el capital no es más que el resultado de la acumulación de un trabajo antiguo. O sea, todos los bienes que nosotros podemos llegar a lograr ¿sí? en determinado momento de nuestra vida no tienen que ver más que con una acumulación de trabajo antiguo. ¿Sí? Todo lo que nosotros logramos en cierto momento de nuestra vida es una acumulación de trabajo antiguo. O sea, todo el trabajo que se generó a lo largo de un tiempo determinado nos permite a nosotros acumular o nos permite tener determinados bienes a la hora de tener presente, sí, se puede decir, la situación económica en la cual nos encontramos. De todo esto que yo estoy mencionándoles surge una teoría que es la llamada teoría objetiva del valor. Los bienes tienen un precio natural que viene dado sobre todo por los costos de producción. Y ahí, bueno, hay algunas cuestiones que yo acá les he estado marcando y que están ahí en esas principales ideas que hemos estado esbozando. Bueno, hasta acá llegaríamos el día de hoy con la primera clase en relación al mercantilismo, los fisiócratas y la primera gran escuela de pensamiento económico.
dejo abierto para aquel que quiera hacer alguna consulta, que quiera hacer alguna pregunta. El que necesite preguntar, habilite el micrófono. Sí, Mau, te escucho. Bueno, profe, con respecto a las dos primeras teorías, podría ser que las mercantilistas siempre ganan lo mismo de siempre, los más ricos, y la fisiocrática siempre ganarían los menos ricos en este caso. ¿Podría ser así también? No, o sea, no lo pensaría en esos términos de pobres y ricos. En el mercantilismo vos te tenés que situar también en las características de los estados sobre los cuales esta mirada económica se va a llevar adelante, ¿sí? Por ahí era muy diferente la mirada mercantilista que se tenía en Francia o en Inglaterra que aquella mirada que se tenía en España. A tal punto que, mirá, España la podríamos encuadrar dentro de ese primer capitalismo, de ese primer, perdón, mercantilismo, que es el mercantilismo más bien metálico, a partir de la posibilidad que tuvo España de conseguir oro y plata en América. Pero bueno, muchas veces ese oro y plata que consiguió en América le sirvió para comprar bienes o adquirir determinados productos manufacturados en naciones como Francia e Inglaterra. Y en cierto momento a España le jugó en contra, porque a ver, yo obtenía oro y plata, pero como era tan, fluctuaba tanto el metálico, ¿sí?, de América, o sea, había tanto oro y plata en disponibilidad en España, ¿qué hicieron los franceses o los ingleses que producían bienes manufacturados? Aumentaron el valor. O sea, a lo mejor, a ver, te digo cualquier cosa, pero yo creo que es válido el ejemplo. Si una mesa, ¿sí?, estilo Luis XV, valía 100 monedas de oro, ¿sí? ¿Qué hicieron? Y aumentaron el valor del precio del producto. En vez de valer 100, empezó a valer 500. Entonces, bueno, hubo un momento en donde España, que solamente obtenía bienes, oro y plata de sus colonias, no pudo hacer frente al pago de determinados productos adquiridos en determinado tiempo de su historia. Y ahí entró también como en un colapso o en una crisis económica, debido fundamentalmente a eso, a que el valor del oro y de la plata, fueron perdiendo, yo diría, la capacidad para poder adquirir determinados bienes, ¿sí? Se necesitaba más oro y plata para poder adquirir bienes que antes conseguías con menos oro y plata. ¿Sí? Sí, profe. Bien, Bruno, no sé si querés preguntar algo. Sí, profe. Veo acá en la teoría clásica, quería preguntarle qué era el laissez-faire. Dejar hacer, dejar pasar. Y tenía que ver con todas estas oportunidades y que se gestan en el ámbito, en el ámbito económico, ¿tá? Sobre todo pensada en esta posibilidad de generar buenos negocios a partir de la cuestión productiva, ¿sí? O la cuestión que tiene que ver con el comercio fundamentalmente. Son algunas leyes o algunas miradas que se van esbozando, sobre todo en este tiempo. Acá hay algunos conceptos importantes que todavía nos faltan desglosar de esta teoría, que yo lo voy a hacer para la clase que viene, ¿sí?, para no cansarlos en esta primera clase introductoria. Pero por lo menos yo creo que algunas ideas en relación a la mirada económica ya les va quedando, ¿sí? Mi pedido es que luego ustedes lo ajusten o vayan complementándolo con los materiales de lectura y con los videos que se van a ir subiendo en la plataforma. Sí, Bruno, no sé si alguien más quiere consultar. ¿No? Bueno, por favor, para los que me están escuchando, ha habido, por ahí algunos entraron un poco más tarde, ha habido problemas con relación a la matriculación manual en la plataforma Moodle y fundamentalmente en la materia. Yo a todos los he matriculado, pero ha habido 2 o 3 personas que no lo he podido hacer por una cuestión que yo ingreso su correo, el correo que tienen por la Universidad Católica, y no está apareciendo en el sistema. Entonces, si alguno no logró matricularse, por favor, escríbame, si no sale en el aula, escríbame para ver si lo puedo volver a matricular.
porque en realidad no sé si ha sido un problema del sistema y a lo mejor todavía cuando yo lo matriculé no lo habían incorporado. Así que el que no puede entrar al aula me escribe y me dice, soy fulanito de tal, profe, no puedo ingresar, necesito que me matricule, y ahí yo lo hago, ¿sí? Para tener un mayor ordenamiento. Son muchos, ¿sí? Aproximadamente tengo cerca de 90 personas que están cursando esta asignatura. Así que por favor les pido eso del otro lado, que si no han podido ingresar es porque no están matriculados. Así que me escriben al correo, entonces yo ahí rápidamente veo si ya sistema pudo mejorar esta situación y directamente los ingreso. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Entonces, por ser esta primera clase, espero no haberlos aburrido. Les dejo materiales de lectura, videos, tienen abierta la consulta. Ya vamos a fijar en la semana algún día para consultas, ¿sí? Que pueden ser escritas o por ahí hacer algún meet si surge algún inconveniente. Ya nos vamos a ir organizando. Les pido disculpas, pero bueno, he tenido que tomar esta metodología porque lamentablemente no tengo a alguien que me acompañe, ¿sí? Espero que la universidad en el corto plazo me pueda nombrar a alguien y que pueda acompañarme en la materia, porque la verdad que son muchos y la situación se complejiza, ¿sí? Cuando son demasiadas personas en los grupos. Así que bueno, esperemos que en el corto plazo esto se solucione. Bueno, chicos, les dejo un inmenso saludo a todos, a seguirse cuidando, que esto todavía, este tema de la pandemia aún no ha terminado, y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo con el grupo del día jueves por la mañana, la semana que viene. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe.